santo, santo. Mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú, solo tú eres santo, solo tú eres digno. Tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie hay como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor. Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentre usted viendo este video evangelístico. Pues entonamos estos cantos porque hay una promesa de parte de Dios. En el Salmo número 22 dice específicamente que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Por eso quisimos entonar estas alabanzas, para que la presencia de Dios esté en medio de nosotros. Y como usted sabe, Dios es eterno, para Él no existe el pasado, el presente, el futuro. Él siempre está en el presente. Así es que no importa en qué momento usted vea este video, Dios estará allí si usted le comienza a alabar y a glorificar. Pues bien, vamos a leer la palabra del Señor en Jeremías capítulo 23, en el verso número 29. Aquí tiene usted al frente la porción bíblica, también puede buscarlo en su Biblia. Libro del profeta Jeremías capítulo 23, verso 29, dice de la siguiente manera, en forma de pregunta, en forma interrogativa: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Una vez más. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? La respuesta a esta pregunta es sí, así es la palabra de Dios. Inclinemos nuestro rostro y elevemos a Dios nuestro corazón, y le invito para que oremos.
Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te agradecemos que una vez más tenemos la hermosa oportunidad de abrir tu palabra, de recibir esta enseñanza. Te pedimos que nos ilumines, que nos guíes, que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Te ruego, Señor, por mi vida, para que me uses como fiel transmisor de tu mensaje, pero también te ruego por aquellos que reciban esta semilla de tu palabra. Creyendo, Padre, que nos escuchas, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes el siguiente tema. Algunas metáforas de la palabra de Dios. Y para que sepamos más específicamente de qué vamos a hablar, quiero compartirle la definición de lo que es una metáfora. Una metáfora es la traslación de algunas semejanzas simbólicas de una cosa a otra. O dicho de otra manera, es la comparación poética de una cosa con otra. Por ejemplo, si un joven le dice a su novia, siendo ella rubia, le dice, tus cabellos son como hilos de oro. No le está diciendo, ¿verdad?, que son de ese metal, sus cabellos, sino que son rubios, son de ese color. O si bien le dice su novio a su novia, tus ojos son como dos luceros que iluminan mi camino. Pues no nos está refiriendo a que son como los astros en el cielo, ¿verdad?, sino que son hermosos y su brillo le inspira decirlo de esa manera. Pues bien, el lenguaje de la Biblia, sobre todo, es un lenguaje por excelencia simbólico y metafórico. Por eso encontramos en la porción a la cual le dimos lectura la pregunta que hace el Señor. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Aquí encontramos dos metáforas acerca de la palabra de Dios. Primeramente, la palabra de Dios es como fuego, ¿verdad? ¿Para qué sirve el fuego? Para muchísimas cosas, pero una de las cualidades que tiene el fuego es que quema, es que arde, es que purifica, es que quema la escoria, es que quita la inmundicia y limpia en muchas ocasiones los metales. Pues bien, así es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dejamos que arda en nuestro corazón, hay un cambio en nuestras vidas. Quizás al principio nos lastima, nos quema, pero también quema la escoria de nosotros, quema el orgullo, quema el egoísmo, quema la vanidad, quema la soberbia, quema el odio, quema de nosotros la desobediencia, la rebeldía, la insensatez, quema de nosotros toda clase de pecado. Así es la palabra de Dios, como un fuego calcinante. Dice la Escritura en el libro de los Evangelios, que en cierta ocasión iban algunos caminantes rumbo a Emaús. Y muy tristes ellos y embargados por el dolor, no se dieron cuenta, se acercó hacia ellos otro personaje. No lo identificaron inmediatamente. Y entonces este personaje les preguntó y les dijo, ¿qué es eso que hablan entre ustedes? ¿Por qué están tan tristes, tan deprimidos? Aquellos caminantes le dicen, es que tú no sabes, posiblemente no eres de por estos lugares, pero nosotros estamos tristes porque conocimos a Jesús llamado el Cristo, el Mesías. Sin embargo, lo rechazaron, lo golpearon, lo crucificaron. Finalmente, lo mataron y lo sepultaron. Imagínense. Y la persona que iba ahí oyéndolos era el mismo Cristo. Pero no lo habían logrado identificar. Dice la Escritura que como que el Señor hizo que iba a camino más largo. Pero entonces los caminantes de Emaús le dijeron, quédate con nosotros, porque la noche ya se viene. Entonces Jesús aceptó. Y estando con ellos, les platicó más de la palabra de Dios y partió el pan con ellos. Después se retiró el Señor Jesús. Y bueno, a lo que quiero llegar es que después de que el Señor Jesús se retiró de ellos, unos a otros decían de la siguiente manera, ¿acaso nuestro corazón no ardía
cuando Él nos abría las Escrituras? Amado hermano, amigo, persona que me está escuchando, la palabra de Dios es tan fuerte, es tan poderosa, tiene un calor tan tremendo, tan maravilloso, que cuando alguien la escucha de un corazón sincero, siente que su corazón arde, se apasiona al escuchar la palabra de Dios. Tenemos aquí otra metáfora de la palabra de Dios, que es el martillo. ¿Acaso mi palabra, dice el Señor, no es como martillo que quebranta la piedra? Así es. La palabra de Dios, decimos en ocasiones, es dura, pero segura. La palabra de Dios es capaz de quebrantar los corazones endurecidos. Aquellos corazones que no han podido ser cambiados, que no han podido ser quebrantados, quizás por las lágrimas de su madre, por los golpes de la vida, aún quizás por la cárcel. Pero quizás un solo texto de la palabra de Dios es capaz de quebrantar esas vidas. Hay más metáforas acerca de la palabra de Dios. Encontramos en el Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así es la palabra de Dios. Como una lámpara, como una antorcha, como una linterna, como un faro. Quien no tiene, quien no ha recibido, quien no ha escuchado la palabra de Dios, vive en la oscuridad, vive en tinieblas. No sabe ni de dónde viene ni a dónde va. En ocasiones tropieza y ni siquiera se da cuenta con qué tropezó. Así estaban nuestras vidas lejos de Dios. Vivíamos sin Dios, sin luz y sin esperanza. Pero un día conocimos a Cristo, y Cristo es la luz del mundo, y el que le sigue no andará en tinieblas. Cuando conocimos la palabra de Dios, encontramos dirección e inspiración para nuestras vidas. Ahora sí sabemos de dónde venimos. Ahora sí sabemos a dónde vamos. Ahora sí sabemos qué obstáculos tenemos que evadir o sobrepasar. Ya no estamos en tinieblas, ya no estamos en oscuridad, ya no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de luz. Cuando la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, viene a nuestras vidas, lo primero es que nos hace notar la realidad, la verdadera condición en la que nos encontramos. Cuando estamos en oscuridad, ni siquiera podemos darnos cuenta cuál es nuestra desgracia y nuestra ruina. Pero cuando acudimos a Dios y a su palabra, Él nos muestra y nos revela lo que está mal en nosotros, y entonces lo podemos cambiar. Te invito para que leamos también en Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Si el texto llegara solamente hasta esta frase, sería un texto tremendo y maravilloso. Pero hay más. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante o más cortante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En la actualidad podríamos comparar la palabra de Dios como un rayo láser, porque corta para todos lados. En los tiempos bíblicos se hizo esta comparación. La palabra de Dios es como una espada que hiere, una espada que corta, una espada que como si fuera un bisturí quirúrgico penetra y entra a lo profundo de nuestro ser. Solamente la palabra de Dios es lo único que puede llegar hasta el fondo de tu vida y de tu alma. Cuando una persona tiene problemas, digamos, psicológicos, morales, digamos, de estrés, de remordimiento, de temores, de fobias, va donde el licenciado, la persona va donde el psicólogo, el psiquiatra. Pero esas técnicas, esos psicoanálisis, no pueden penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Solamente se quedan en lo superficial. Lo único que puede llegar hasta el fondo de tu corazón, lo único que puede poner el dedo en la llaga, lo único que puede descubrir lo más profundo de tu vida es la palabra de Dios. Por eso no es casualidad que cuando algunos van al templo, al culto, a escuchar la predicación, se sorprenden y dicen: ay, lo que dijo el predicador de seguro que lo dijo por mí. ¿Quién le habrá ido con el chisme al pastor? Porque eso que dijo en la predicación es exactamente lo que a mí me pasa.
No, no es eso, sino que más bien es el Espíritu Santo el que te redarguye de justicia, de juicio y de pecado. Porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Deja que la palabra de Dios penetre. Deja que la palabra de Dios entre a lo más profundo de tu ser. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Hace una obra quirúrgica. Allí donde hay una llaga podrida, allí donde hay pus y corrupción, lo primero que hace la palabra de Dios es penetrar, es entrar y sacar esa pus, sacar esa podredumbre, sacar eso que está corrompido. Y después de ello, traer sanidad. Dice el Salmo 119, verso 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Oiga, qué hermosa metáfora. Qué hermosa forma poética de referirse a la palabra de Dios. Así como la miel es dulce, así como la miel es deliciosa, así como la miel es exquisita, así es la palabra de Dios. Nada se puede comparar a la palabra de Dios. Si usted no ha conocido la palabra de Dios, si usted no ha conocido a Cristo, no ha conocido nada. Ningún entretenimiento, ninguna película, ningún partido de fútbol, ninguna cosa que pueda ofrecer este mundo es comparable a lo sabroso, a lo exquisito, a lo delicioso que es la palabra de Dios. Claro, habrá personas que digan, no, pues a mí no me gusta la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Lo más seguro es que en lugar de usted estar consumiendo la miel de la palabra de Dios, está usted consumiendo algarrobas del mundo. La gente cuando está llena de las cosas del mundo, llena de la mundanalidad, llena de la depravación, llena de la perversión, no desea la palabra de Dios. Lo vamos a poner un ejemplo. Cuando el niño viene de la escuela y le ponen su plato de verduras, le ponen su sopa de lentejas, le ponen su arroz o X comida nutritiva y sana, el niño dice, no, no quiero, no tengo hambre. ¿De veras? ¿No quiere, no tiene hambre? ¿O comió comida chatarra en la escuela? ¿Comió cusquerías? ¿Comió cosas que a lo mejor son sabrosas, pero no son nutritivas? La palabra de Dios es dulce, más que la miel que destila del panal. Y también la palabra de Dios es semejante a la leche espiritual. Dice en Primera de Pedro capítulo 2, verso 2, desead, ¿como qué? Como niños recién nacidos, la leche espiritual, sin engaño, sin adulterar, sin mezclar con otras cosas, para que por ella crezcáis en salud. Aquí quiero referirme un poquito, ¿verdad?, a la campaña de lactancia maternal que hay por parte de las instituciones de salud. Se llega a decir que ninguna fórmula, ningún polvo, ninguna leche puede compararse a la leche materna. Y bueno, hasta se receta, ¿verdad?, que la leche materna debe dársele al bebé con libre demanda. Es decir, cada vez que él quiera. Y se ha llegado a comprobar científicamente que quienes son alimentados recién nacidos con la leche materna, eso marca para bien su futuro cuando sean grandes. Es ahí donde reciben los nutrientes, las proteínas, las vitaminas que el cuerpo del niño necesita. Imagínense, hay personas que solamente desean la palabra de Dios los domingos, o se alimentan de la palabra de Dios solamente en Navidad, en Año Nuevo, en Semana Santa, o ya cuando hay una boda, unos 15 años. Imagínense, si usted comiera solamente cada 8 días, si usted comiera solamente en una forma temporal, los estragos para su vida espiritual serían notorios. Discúlpeme lo que le voy a decir, no se ofenda. Por eso hay muchos cristianos flacos, desnutridos, ojerosos, enquencles, que no tienen fuerza espiritual, que son presa fácil de Satanás y de las tentaciones, o que están muy débiles cuando viene una prueba, una lucha, una aflicción. ¿Por qué?
porque no están nutridos con la leche espiritual que es la palabra de Dios. Ojalá que nosotros seamos como niños recién nacidos, que desean la leche espiritual, o la leche, ¿verdad? Bueno, en nuestro caso, la leche espiritual. Un niño, hablando materialmente, un bebé, no se puede consolar con otra cosa. Así le muevan la sonaja, así le canten una canción de cuna, así lo carguen, ¿verdad? Y lo lleven aquí, allá, y le cuenten chistes o le hagan cosquillas. El niño va a seguir chillando, va a seguir llorando. ¿Por qué? Porque él desea su leche. Ojalá que así nosotros como cristianos con nada nos quedemos satisfechos hasta recibir el mensaje de la palabra de Dios. Pues bien, hermano, haciendo una recapitulación de lo que te estoy hablando, quiero decirte en esta noche que hay muchos corazones que están sucios, que están perjudidos, que están oxidados, que están llenos de escoria. Y nada los puede cambiar, nada los puede limpiar, sino solamente el fuego de la palabra de Dios. Que el fuego de la palabra de Dios arda en tu vida. Deja que el fuego de Dios queme de ti la escoria, la mentira, la avaricia, la vanidad, el alcoholismo, el adulterio, la idolatría, la hechicería, cualquiera que sea la maldad. El fuego de la palabra de Dios, el fuego del Espíritu Santo pueden quemar la escoria. Porque no olvides, nuestro Dios es fuego consumidor. Quisiera preguntarte, ¿tu corazón es sensible o está duro? Porque dice la palabra de Dios en el libro del profeta Ezequiel: os tomaré de entre todas las gentes, esparciré agua limpia sobre vosotros y os limpiaré de todas vuestras inmundicias. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, dice el Señor. Deja que la palabra de Dios haga su obra. Deja que la palabra de Dios quebrante tu corazón que está endurecido. Pero no solamente tiene esta cualidad la palabra de Dios de quebrantar, sino también de restaurar y de edificar. Así como un marro, un martillo sirve para quebrar, para derribar, para destruir algo, también ese mismo marro y martillo puede servirnos para construir una silla, una mesa. Es lo mismo. La palabra de Dios quebranta, pero también restaura. La palabra de Dios es como una lámpara. Hay muchas personas que están envueltas en la oscuridad, en las tinieblas. No son capaces de discernir entre lo bueno y lo malo. Necesitan ser iluminados. Y eso solo la palabra de Dios lo puede hacer. Deja que la palabra de Dios penetre como una espada en lo más profundo de tu corazón. No te resistas. Porque dice la Escritura que Él hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. A veces la palabra de Dios te va a herir, te va a molestar, te va a incomodar. Pero qué bueno que eso está sucediendo. Porque para empezar, quiere decir que todavía eres sensible a la palabra de Dios. Y todo eso que estás sintiendo es muestra de que la palabra de Dios está haciendo la obra en tu vida. Sinceramente, hermano, amigo, persona que me estás escuchando, ¿tú te deleitas en la palabra de Dios? ¿Tú deseas, tú anhelas la palabra de Dios? En condiciones normales, cuando estás en el trabajo, estás continuamente viendo el reloj y diciendo: ya van a dar la hora del culto, ya van a dar las 7, ya voy a oír la palabra de Dios, ya voy a escuchar la palabra de Jesucristo, ya voy a escuchar el Evangelio. ¿Sí? De esa manera. Y cuando le escuchas la palabra de Dios, arde en tu corazón. Sientes hermoso, sientes bonito, sientes como que te hormiguea aún el cuerpo. Cuando recibas la palabra de Dios de esa manera, oh hermano, no habrá necesidad de 100 o 1000 predicaciones. Una sola palabra, un solo versículo, un solo texto de la Biblia. Es más, una sola palabra, una sola frase de la palabra de Dios puede transformar tu vida. ¿Te acuerdas de Leví?
¿Cuántas predicaciones necesitó escuchar? ¿Cuántos sermones? ¿Cuántas lecciones de teología para convertirse en cristiano y seguir a Cristo? Una sola palabra. El Señor le dijo, sígueme. Y dice la Biblia, al instante dejándolo todo, le siguió. Ya deja las algarrobas del mundo. Ya deja la comida chatarra del mundo. Aliméntate de lo verdaderamente sabroso, exquisito, delicioso que es la palabra de Dios, porque es más dulce que la miel. Y finalmente, tú lloras, hablando simbólica y espiritualmente, tú lloras como un niño recién nacido. Puedes decir como el salmista David, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Realmente deseas la palabra de Dios? ¿O te has conformado solamente con estudiar, con trabajar, con pasear, a lo mejor con relacionarte con tus familiares? Yo no digo que eso sea malo, pero lo malo es que solamente te conformas con eso. Recuerda lo que dice la Escritura. El Señor Jesucristo dice claramente que no tan solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Haz una mirada introspectiva, ve dentro de tu corazón, dentro de tu interior. ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Estás fuerte? ¿Estás robusto? ¿Estás sano? ¿Tienes deseos de trabajar, de estudiar? Estoy hablando espiritualmente. ¿O estás enfermo? ¿Estás flaco, ojeroso? ¿Estás desnutrido, anémico espiritualmente? Porque si es eso, ten cuidado, porque el diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Y las presas frágiles, los cristianos flacos, los cristianos anémicos y desnutridos, son a los que el enemigo puede atacar y devorar más fácilmente. No tienes por qué vivir una vida espiritual en ruina y en desgracia. Quiero terminar este mensaje haciendo una comparación también de los padres hacia los hijos. Quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuántos quieren ver a sus hijos todos flacos, desnutridos, quiotosos, que no aprenden en la escuela, que no tienen fuerza para levantar nada? O precisamente debido a su exceso de debilidad, pues se levantan tarde y no tienen ganas de hacer nada. ¿A usted le gustaría tener así a su hijo? No, ¿verdad? Pues a Dios tampoco. Él quiere tener hijos fuertes, vigorosos, llenos de vida, llenos de esperanza, activos, dinámicos, productivos, fructíferos. Pero ¿cómo le vas a dar tú como cristiano a la gente algo que ni siquiera tú tienes? ¿Qué vas a compartir con la gente que no conoce a Dios si tu alacena espiritual está vacía? ¿O es muy escasa? El autor de la palabra de Dios está con nosotros. Y Jesucristo dijo estas palabras: ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Yo te invito para que en esta noche abras tu corazón y recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Quizás haya partes de la Biblia que no entiendas, pero cuando tengas al autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, Él te revelará todas las cosas. Dios quiere tener hijos e hijas fuertes, robustos, nutridos con la palabra de Dios. Déjame ayudarte una vez más con una oración, y ahí donde te encuentres, abre tu corazón y repite conmigo: Señor Jesús, te pido primeramente que me perdones porque no he valorado realmente tu palabra. Ayúdame a valorarla, a entenderla, a leerla, pero sobre todo a obedecerla.
¿Cuántas veces yo he querido cambiar mi vida, mi forma de ser, de hablar, y no he podido? ¿Cuántas veces en mi vida se ha amontonado la escoria, la inmundicia, el pecado, los vicios, los malos hábitos? Pero yo quiero que hoy tu palabra, que es fuego consumidor, queme la escoria. Si mi corazón está endurecido, quebrántalo con tu palabra, Señor. Sácame de las tinieblas con la luz de tu palabra. Y aunque me duela, que tu palabra como espada entre a lo más profundo de mi corazón, sacando toda la inmundicia, todo aquello que está podrido, todo aquello que no sirve, todo aquello que te ofende y te desagrada. Quiero gozarme en tu palabra, Señor, deleitarme. Que tu palabra sea mi vicio, que tu palabra sea mi delicia. Y sobre todo, Señor, que yo pueda desear tu palabra como un niño recién nacido. Que yo sea capaz de derramar lágrimas por el deseo de escuchar tu palabra. Gracias te doy. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias. Amén. Amén. En una ocasión el apóstol Pedro escuchó estas palabras del Señor Jesús. ¿Queréis iros vosotros también? Porque a veces la palabra de Dios es muy dura para muchos. Y el Señor no quiere tener cristianos a la fuerza. Pero el apóstol Pedro contestó: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios.